son los que, digamos, gracias Diego, ese par de componentes son los que tienen polaridad, con los cuales hay que tener cuidado a la hora de hacer las conexiones, porque el otro sería la resistencia y el otro la batería. En el caso de la resistencia, pues no tiene polaridad, se puede conectar como sea, no importa, trabaja igual. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama. Y el otro pues sería la batería tiene marcados sus polos y creo que con esos no hay mucho que explicar. Bien, nos dice que los símbolos de un circuito eléctrico se usan en diagramas de circuitos que muestran cómo se conectan entre sí. Permítanme un poquito, chicos, están tocando. Ya, chicos, una disculpa. Bien, nos dice que los símbolos pues se usan para hacer diagramas de circuitos como el que les mostré anteriormente, que se conectan entre sí. Esto es bien importante. En el caso de un diagrama como el que les mostré, pues todos los símbolos que ahí están pues, tienen conexiones entre sí, ya sea en serie o paralelo. Esos dos tipos de conexiones son los que vamos a encontrar, quizás con formas un poquito diferentes una de la otra, pero siempre va a haber ya sea serie o paralelo o ambos. Eh, Después nos dice, el diseño real de los componentes suele ser bastante diferente al diagrama del circuito. Eso pues lo vamos a ver ahorita igual con el programa que les mencioné que se llama Fritzy. Este, digamos que no se ve igual, pero las conexiones están hechas, las conexiones del circuito en la protoboard o tabla de pruebas están hechas con base en el diagrama. Entonces sí es lo mismo, aunque tal vez no se ve igual. Les decía que los componentes que vamos a ver, pues este sería el primero, el diodo LED. Aquí tenemos su símbolo. Está compuesto de dos terminales. La primera se llama ánodo. Aquí es donde se va a conectar el terminal positivo de la batería en el ánodo. Y en el cátodo se conecta el terminal negativo de la batería. Aquí podemos ver, para el caso de un diodo LED nuevo, la terminal que representa el ánodo o el lado positivo es más larga. La terminal más corta representa el terminal positivo, que se llama cátodo. Y pues el símbolo sería este, la flecha apunta hacia el terminal positivo y lo cruza una línea. Este sería el símbolo del diodo LED. Bueno, aquí le faltan un par de flechitas. No lo había revisado, pero faltan dos flechitas que apuntan hacia afuera. Eso es porque este componente emite luz. También podemos ver aquí en la imagen que hay una parte redondeada del lado izquierdo. Este también representa el lado positivo. Del otro lado la parte está, digamos, se ve como si le hubieran cortado, y ese representa el cátodo, sería el polo negativo. Después nos dice que los diodos LED son componentes electrónicos. Esto es porque en su interior no hay filamento como en un foco de los que se usaban antes. Lo que hay es un material semiconductor que cuando se energiza pues tiene la propiedad de emitir luz. Después nos dice, permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Si nosotros conectáramos la batería en el ánodo, si nosotros ponemos el polo negativo y en el cátodo el polo positivo de una batería, no va a funcionar el LED. ¿Por qué? Porque tiene polaridad. Esto quiere decir que debemos tener cuidado a la hora de hacer la conexión.
quizás no se queme, pero no va a funcionar el circuito porque la corriente no va a pasar. Y aquí nos lo dice, el paso de la corriente lo permite en un solo sentido, en sentido contrario no deja pasar la corriente. Un diodo LED es un diodo que además de permitir el paso de la corriente en un solo sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo emite luz. Es lo que les mencionaba, si está conectado como debe de ser, va a emitir luz. Si lo conectamos al contrario, pues simplemente no va a emitir nada de luz. Después nos dice cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente, se dice que está polarizado directamente. Es decir, que conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Esto es que, ya le moví aquí, a esto es a lo que se le llama polarización directa. Si conectáramos el positivo del diodo con el negativo de la batería, ahí sería una polarización inversa y el diodo pues no va a funcionar. Después nos dice la definición correcta será un diodo LED es un diodo solo cuando está polarizado directamente y emite luz. Digamos que esta definición nos describe cómo debemos de hacer la conexión y qué debe de suceder cuando está conectado correctamente. Y también tenemos aquí el transistor. Este transistor pues es, digamos, de los más sencillos que existen. Está bastante bien para hacer prácticas y pues su precio es bastante bajo. Yo compré algunos y cuestan 2 pesos, bueno, donde yo los conseguí. Quiero pensar que en otros lados pues el precio es bastante similar. Al tipo de encapsulado o a la forma que este tiene se le conoce como TO92. Hay otros tipos de encapsulados, pues obviamente con otro nombre. En este tipo de transistor se dice que es un transistor NPN. Hay transistores también PNP. Este en específico es un transistor NPN. Esto quiere decir que eh, podemos considerar que tiene 2 polos negativos y uno positivo. Eh, los 2 polos negativos pues serían la letra C, que es el colector, la letra E, que es el emisor, y la letra B sería el positivo, sería la terminal central. Es decir, que para que este transistor trabaje, debemos de conectar un terminal positivo en su base. Esto es para que cierre su circuito interno y pueda circular la corriente de colector a emisor. Miren, ahorita les voy a poner un video así cortito para que vean cómo es que los electrones circulan a través de los transistores. Si se puede ver, chicos, ya cambié la pantalla. Sí, profe. Sí, gracias, Mari. Ok, bueno, ahí va. ¿Sí se escuchó, chicos? Lo que dice el... Es lo que le iba a decir, que casi no escuché, profe. ¿No? Ah, ok. No. Déjame a ver qué puedo hacer. La fuente de energía traerá los electrones y los muonos. El flujo de electricidad es imposible en este caso. Ahí ya se escuchó, Mane. Sí, profe, se escuchó más. Gracias. Gracias. Bien, aquí está explicando lo que les mencioné antes de la polarización inversa. En este caso, los electrones del diodo, bueno, porque el diodo está compuesto por 2 partes, como mencioné antes. En este caso, la sección de color amarillo es donde se encuentran los electrones. Entonces,
ese lado sería el lado negativo del diodo. Lo que está de color azul es el lado positivo. Ahorita en el video va a hacer un acercamiento y se van a ver una especie de huecos. Ese sería el lado positivo. Entonces aquí vemos que la batería está conectada inversamente, como lo menciona aquí el texto de color blanco en la parte de abajo. De esta manera es imposible que exista el flujo de corriente eléctrica a través del diodo, porque los electrones que están del lado del color amarillo son atraídos hacia el positivo de la batería. Es por eso que a través del diodo pues no fluye la corriente. Ahorita ya va a invertir la batería y va a mostrar cómo es que circula. Bueno, está directamente. Sin embargo, si invierte la conexión de energía, la situación es muy diferente. Suponga que la fuente de energía tiene suficiente voltaje para superar la barrera potencial. Usted puede ver inmediatamente que los electrones serán empujados lejos por el terminal negativo. Cuando los electrones cruzan la barrera potencial, serán drenados de energía y fácilmente ocuparán los huecos en la región P. Pero debido a la atracción del terminal positivo, estos electrones ahora pueden saltar a los huecos cercanos en la región P y fluir a través del circuito externo. Esto se conoce como polarización hacia adelante de un diodo. Solo hay que tener en cuenta este simple principio de un diodo y usted entenderá el funcionamiento de un transistor muy fácilmente. ¿Sí escuchó, chicos? Sí, profe. Sí, gracias, Mane. Bien, miren, pues aquí ya se ve mejor la representación de lo que les había mencionado antes. El flujo de corriente eléctrica tiene un solo sentido. En este caso, la batería en su terminal positivo, digamos que atrae los electrones. Es por eso que la terminal tiene la batería, perdón, tiene dos terminales, positivo y negativo. Del lado negativo salen los electrones, atraviesan el diodo y llegan hacia el lado positivo, como lo mencionaba aquí. En el terminal N del diodo pues tenemos los electrones. En el terminal P hay huecos. Esos huecos son llenados con electrones y es así como fluye la corriente. Los electrones van brincando a través de los huecos hasta llegar a la batería, y pues así es como ocurre el flujo de corriente eléctrica, no solo en un diodo, en todos los circuitos eléctricos. Ahora les voy a mostrar el diagrama del indicador de nivel que estamos haciendo. Aquí vemos el símbolo que les mencionaba antes. No me percaté que el símbolo que puse en la presentación de PowerPoint estaba mal. El símbolo del diodo es este es el correcto. Están las dos flechas que les decía que apuntan hacia el exterior del símbolo. Esto es pues porque es un elemento que emite luz al ser energizado correctamente, y aquí lo podemos ver. Tenemos este es el símbolo de la batería. La línea horizontal más larga representa el polo positivo, la más corta representa el polo negativo. Aquí vemos que sube una línea de cable, se va hacia línea horizontal de la izquierda, baja, ahora va hacia la derecha, llega una resistencia. Esta resistencia es para proteger el diodo LED, para que no se queme. Esto se le llama, es una división de voltaje que se hace. Una parte del voltaje de batería se queda en la resistencia y otra parte se va hacia el LED para que no llegue todo el voltaje al LED y pues no lo queme. Después la corriente pues pasa a través del diodo LED, llega al colector
del transistor, que sería la parte de arriba del símbolo, y baja por la parte que tiene la flecha, la que tenemos aquí. Este es el emisor, y nuevamente regresa a la batería. Ahí se cumple lo que llamamos como un lazo cerrado. Los electrones pues son atraídos, como lo mencionaba antes en el video, por el terminal positivo. Espérate, deja aquí, deja esto, déjame el celular. Luz, tienes el micrófono encendido. Siempre ves que aquí está mi hermano y le pica todo. Ah, ok. No, está bien, no te preocupes. Y para el caso pues de que estemos trabajando con un transistor, es necesario que sea energizado en su base, como les mencioné antes. Cuando se energiza el transistor en la base, o sea en el terminal 1 que tenemos aquí, lo voy a sacar un poquito más. Entonces la corriente eléctrica pues circula a través de este cable, al igual que llega a R2, también viaja para llegar a R3. Esto sucede primero porque en el estado original de un transistor está abierto, digamos que no hay una conexión que permite el paso de la corriente, digamos que está así. Cuando se energiza el transistor en su base, el circuito se cierra y ahora sí ya puede fluir la corriente. Lo que sucede primero es que llega energía o el flujo de electrones a la base, cierra el circuito y entonces ahora sí ya puede fluir la energía a través de R2 y del diodo LED. Eso hace que se encienda el diodo LED. En este caso los cables que van a ir al contenedor de agua, es por eso que este circuito nos indica el nivel de agua, van aquí donde está el punto, aquí iría un cable y aquí en R3 iría otro cable. Cuando se cierra este circuito es cuando ¿cómo se llama? Cuando empieza a fluir la corriente a través de R3 y llega a la base del transistor. Eso hace pues que se enciende el diodo LED, lo cual nos indica que el contenedor de agua está en el nivel que nosotros establecimos para que no se vaya a derramar. Y aquí vemos una representación en una protoboard basada en este diagrama. Miren, voy a quitar los cables para que vean cómo se hacen las conexiones basadas en el diagrama. Primero el diagrama nos dice que en el lado positivo se conecta R2. También vamos a conectar no, aquí nada más sería R2 en este caso, porque aquí este cable lo puse de más, solo para cerrar el circuito, pero debería de estar así. Así debería de estar el circuito. Dice que aquí donde conectamos un cable y aquí va otro cable, esos son los que van hacia el depósito de agua. Entonces nos dice que R2 se conecta a voltaje, porque la línea horizontal más larga es el voltaje positivo de la batería. En este caso este sería R2 y yo voy a conectar un cable. Toda esta línea de puntos que está iluminada hace contacto con el terminal de entrada de la resistencia. Entonces yo puedo conectar un cable aquí y toda esta línea de puntos que se iluminó de color verde está energizada positivamente. Yo podría haber conectado en cualquiera de esos puntos para energizar la resistencia. Después nos dice que la resistencia está conectada al diodo, pero está conectada en el terminal positivo, porque recuerden que hacia donde apunta la flecha o el triángulo es el terminal negativo. Entonces aquí ya está hecha la conexión, está la resistencia con el terminal positivo del diodo. También cuando vemos un diodo a contraluz se ve así, miren,
El terminal positivo está más pequeño y el negativo es más grande. Es otra forma también de identificar las terminales de un diodo. Después el diodo se conecta al colector del transistor y el emisor nos dice que va al negativo de batería. Aquí ya también están conectados el terminal negativo con el colector. Para este transistor en específico, el colector es la primera patita que tiene, la del medio es la base y la tercera es el emisor. Y nos dice que el emisor va conectado a negativo. Entonces, hago esa conexión. Igual esta serie de puntos de color verde hace contacto con el emisor y puedo conectar en cualquiera. Y toda esta serie de puntos que están en posición horizontal en la parte de arriba son el terminal negativo de batería. Entonces ya conecté la resistencia R3 y el diodo LED. Falta conectar la resistencia R2, perdón, es la que ya está conectada. Falta conectar R3. Y dice que esa va conectada a la base del transistor. En este caso sería la terminal del medio. Aquí yo conecto los puntos de arriba con los de abajo. Y aquí ya tengo conectada mi resistencia con la base del transistor. Únicamente falta conectar los cables que les mencioné, que va uno aquí en la resistencia R3 y otro en R2. Los podría conectar aquí, un cable y el otro aquí. Y estos son los cables que van al contenedor de agua. Cuando el agua los toca, pues cierra el circuito y la corriente fluye directamente del positivo primero a la resistencia que va a la base del transistor. Les decía, cuando se energiza la base, la corriente puede fluir a través del transistor. Entonces la corriente eléctrica ya tendría otro camino por el cual ir. Sería, baja por el cable, pasa por esta resistencia, ahora pasa a través del diodo, llega al colector del transistor, sale por el emisor y llega al terminal negativo. Y aquí voy a conectar una batería. Aquí el rojo debe de ir a positivo y el negro a negativo, como lo mencionaba en el video. En este caso los electrones pues salen del terminal negativo de batería, pasan por esta serie de puntos, bajan por este cable. Este cable llega al emisor del transistor y el emisor está conectado directamente a la base. Esto hace que los electrones bajen por este cable, lleguen a la resistencia 3 y suben hasta el terminal positivo y llegan a la batería. Ese sería un camino. Ahora la base ya está energizada y los electrones pueden pasar a través del transistor tomando el siguiente camino. Los electrones llegan igual a este cable, baja, llegan al emisor, pero ahora brincan el colector, pasan a través del diodo por la resistencia, suben al terminal positivo. Aquí suben al terminal positivo y llegan a la batería. Son los dos caminos que tiene este circuito, porque originalmente les decía que un transistor no permite el paso de la corriente hasta que se energiza su base. Eso es lo primero que sucede cuando los cables que les decía que van al agua hacen contacto con el agua. Es entonces cuando empieza a circular el flujo de corriente pues a través del circuito. ¿Sí se entendió, chicos?